Saludos, mi nombre es Nichelle Bienemé, soy estudiante de UTESA, estudio Ingeniería Industrial. Aquí pueden ver mi currículo. Estamos aquí para presentar nuestra empresa. Tenemos una empresa de nueva tecnología que se llama Reader Enterprise Technology. Y elegimos esa empresa porque queremos participar al crecimiento de la tecnología, porque sabemos que hoy en día la tecnología está en desarrollo y ya buscamos que nuestra empresa, el nombre de nuestra empresa todavía no existe y tenemos un logo, también un slogan que es estamos para mejorar la vida. Y tenemos una misión, nuestra misión es mejorar la vida de nuestro cliente, nuestro país y nuestro mundo. Y tenemos una afición y tenemos valores. Y vamos a ubicar nuestra empresa en Haití. ¿Por qué en Haití? En Haití porque queremos que los jóvenes haitianos participan al crecimiento de la tecnología. Y vamos a tener cuenta de las ventajas y las desventajas del país que vamos a ubicarlo. También vamos a tener cuenta de la seguridad de abastecimiento, cómo vamos a hacer para la seguridad. Y vamos a tener una especial consideración a los insumos perecederos, proveedores, insumos de materia. Lo que vamos a vender son todas las cosas que son aparatos tecnológicos. Y también vamos a tener cuenta de los transportes y logística. Para los transportes vamos a utilizar el medio marítimo para vender y comprar productos a otros países. Y vamos a utilizar el medio terrestre para transportar los productos al almacenamiento, también para transportar los productos al cliente, también porque tenemos un delivery. Y también vamos a tener cuenta de los costos y disponibilidad de los transportes. Y para eso vamos a tener una especial consideración a los productos perecederos o frágiles para evitar desperdicios en los procesos. Y vamos a dar a los clientes un acceso muy fácil, que es una tienda en línea donde el cliente no tiene que desplazar, no tiene que ir a la empresa para comprar, solamente tiene que entrar lo que quieres y la empresa le voy a mandar. También vamos a ubicar la empresa en un lugar donde el cliente no va a necesitar mucho tiempo y ni mucho dinero para ir a la empresa si quiere ir. Para eso vamos a localizarlo en un punto muy fácil de encontrar, teniendo cuenta también de la competencia, porque ya sabemos que la competencia es muy importante para una empresa. Luego vamos a tomar cuenta de la mano de obra, nivel de sindicalización, nivel de ausentismo y actitud cultural ante el trabajo, disponibilidad y costos de la fuente de energía. Para eso vamos a utilizar nuestra propia energía o simplemente vamos a fabricar energía con paneles solares y generadores, porque sabemos que en Haití falta de energía es una de las desventajas. Y vamos a tener cuenta de la disponibilidad y costos del aprovisionamiento del agua. Para eso vamos a hacer un contrato con DINEPA y también vamos a tomar cuenta de los datos del clima para que no afecten los productos, los aparatos.
para que no se dañen. Y luego vamos a tomar cuenta del marco jurídico y administrativo, porque es muy importante de saber cuáles son los artículos, las leyes de que ese país establece para las empresas, los trabajadores. También vamos a tener cuenta del nivel de burocratización administrativa y nivel de corrupción, porque ya sabemos la corrupción existe en todo el mundo, entonces vamos a tener cuenta del nivel de corrupción que hay. Y luego vamos a tener cuenta de los impuestos y servicios públicos que vamos a pagar.